le administras en forma de cloruro de sodio el triple de lo que está perdiendo. Entonces tú usas tu tabla y dices, más o menos tiene unos 500 mililitros de pérdida de sangre. Entonces tú le tienes que transfundir 1,5 litros, 3 veces, ¿no? Si es que usas cristaloides, como el cloruro de sodio. Si usas coloides, tú le transfundes 2 veces, ¿ya? 2 veces lo que sería que esté perdiendo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú sobrepasas el 30% de pérdida del volumen sanguíneo total, por ejemplo, el paciente tiene 7 litros y tú, según tus tablas o la tabla de shock del 1 al 4, ha perdido 2,5 litros, entonces ya está perdiendo más del 30%. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Ya no solo usar cristaloides, sino también pasarle sangre, porque los cristaloides, aparte de que 2,5 litros de pérdida de sangre equivale a 7 veces, bueno, a 7,5 litros de cloruro de sodio que le tienes que poner, que es mucho líquido, lo vas a sobrecargar hídricamente, lo vas a encharcar, que se le llama, porque termina edematizado, ¿no? En todo el cuerpo, le vas a generar acidosis hiperclorémica, porque el cloruro de sodio tiene eso, tiene cloro. Si tú le metes mucho, lo terminas haciendo una acidosis porque le pusiste mucho cloro, y sí se ven los pacientes. Entonces, para evitar el hecho de sobrecargar a una persona, hay un límite del 30% de volumen sanguíneo total, a partir del cual tú dices, ¿sabes qué? No va a funcionar solo con cloruro. Y le pones sangre, 2 vías. Usualmente las gestantes, se ve sobre todo esto, que es lo denominado como la clave roja obstétrica, que son las gestantes que han perdido sangre, ¿no? Ya sea antes del parto, ya sea posparto, sobre todo el posparto. Por ejemplo, dio a luz y el útero no se contrajo, se le llama atonía uterina. Entonces, activas la clave roja en la que le pones 2 vías. En una vía le pones el cloruro y en la otra vía le pones sangre. O lo dejas en la otra vía también condicional a otros medicamentos que pueda requerir. Entonces, siempre se usa eso en lo que sería la, la fluidoterapia, ¿no? Esa es la base de la fluidoterapia. Cuando pasa el 30% del volumen sanguíneo total en pérdidas, que tú lo has cuantificado con las tablas, tienes que ponerle sangre. En el caso de lo que sería sangre total, se usa 8 cc por kilo. Esa es la dosis que se maneja en los adultos. Ahora, hay un término muy importante acá que se denomina la transfusión masiva. La transfusión masiva es cuando la cantidad de sangre que le estás poniendo sobrepasa o alcanza al volumen total de sangre que tiene el paciente, y esta cantidad de sangre que le estás poniendo ha sido en 24 horas. Por ejemplo, el paciente tiene 7 litros de volumen sanguíneo total. Si tú le pones 7 litros de sangre en un día, ya es una transfusión masiva. Y si pones más, también es transfusión masiva. Si es que reemplazas el 50% del volumen de sangre total en 3 horas. Si le pusiste de un paciente que tiene 7 litros de volumen sanguíneo total, si le pusiste 3,5 litros de sangre en 3 horas, ya es transfusión masiva. Entonces, y si es que en cualquier paciente tú le pones más de 20 unidades de paquete glomerular, en general, no solo en 24 horas, le has puesto más en el periodo que está hospitalizado, también se le denomina transfusión masiva. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando tú pones mucha sangre, tú también tienes que poner más de los restos de los factores, o sea, más cloruro, y aparte también poner más plaquetas, etc., como se va a ver más adelante, para poder evitar la hemodilución por tanta sangre que le estás poniendo al paciente. Luego tenemos, aparte de la sangre total, lo que sería el paquete globular, ¿no? El paquete globular igualmente tiene sus indicaciones muy importantes, como la anemia aguda hemorrágica, ¿no? Un volumen perdido más de 1,000 o de 20 a 25% de volumen sanguíneo total, y que tenga clínica de hipoxia o clínica de hipovolemia, es decir, que esté con disnea o que esté hipotenso. Eso es principalmente lo que sería la clínica de hipoxia o hipovolemia, ¿no? También tenemos lo que sería una anemia crónica cuando fracasó el tratamiento específico. Usualmente estos pacientes que tienen una anemia crónica vienen con tratamiento de hierro, ácido fólico, vitamina B2 intramuscular y hidropoietina, ¿no? Entonces, cuando fracasa este tratamiento y viene una hemoglobina menor a 8, entonces ya se considera que debería recibir un paquete globular, ¿no? Si es un paciente que tiene enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar grave, tiene riesgo de hacer un SB, un accidente cerebrovascular, con hemoglobina menos de 10, le transfunde. Entonces, si es un paciente que tiene una anemia sintomática, no importa cuánto tengan hemoglobina, pero tú ves que el paciente tiene taquicardia, cambios en el estado de conciencia, angina, disnea, leves esfuerzos, tienes que transfundirlo, ¿no? Esa es básicamente la anemia aguda hemorrágica con química. Asimismo, si es que es un paciente que va a estar programado para una cirugía y su hemoglobina antes de que vaya a sala es menor a 8, tienes que ponerle unidades de sangre, porque no hay forma de que le aumentes la hemoglobina tan rápido en ese tan poco tiempo que necesita. O si es que la cirugía va a hacer que sangre mucho. Entonces ahí también tienes que pasarle unidades de sangre.
Y aparte de que le pasas en ese momento, no tienes que también hacer la donación preventiva, ¿no? Ya tienes que tener en banco de sangre separadas una a 2 unidades de sangre porque las vas a necesitar en plena operación. Y en pacientes que están oncológicos con quimioterapia, una hemoglobina menor a 8 días. La dosis es 10 a 15 cc por kilo por día, durando 1 a 2 horas. El proceso de la transfusión nunca más de 4 horas. Si es que es un paciente al que tienes que ponerle la unidad de sangre muchas, usualmente ya calibras, ¿no? Lo que sería el equipo de transfusión, que es como un equipo cualquiera, una vía que tiene su volutrol, una ruedita para regular qué tanto flujo le pones. Igual, es un equipo de transfusión, tiene lo mismo. Y recordar que un paquete glomerular aumenta 1 gramo de hemoglobina, aumenta 3% de hematocrito, y para que le hagas un control no tiene que ser antes de las 8 horas. Usualmente se espera de 12 horas en adelante para que vuelvas a sacarle sangre y veas cuánto está su hemoglobina. Que usualmente se supone debe subir 1, ¿no? Se supone. Y a veces también esa es una forma en la que los doctores se pueden dar cuenta si es que le has puesto todas las unidades de sangre que él ha indicado, ¿no? Porque a veces no da el tiempo, ¿no? A veces como demora cada paquete globular en pasar, primero en esperar a que te lo den, que es 1 hora, fijo, y luego en ponerle al paciente. Entonces a veces en el internado, por ejemplo, terminaba tu turno, no, peor de los casos, 9 de la noche, 10 de la noche, y todavía te faltaba un paquete glomerular. Ahí tenías que confiar en la enfermera, ¿no? O en el técnico para que pueda traer ese, porque si no, tenías que esperar 3, 4 horas más. Y se ibas a dar cuenta porque el día siguiente le sacaban un hemograma y decía, pero se supone que si le puse 3 paquetes debería subir 3 y solo subió 1. Entonces, es una forma fácil en la que se pueden dar cuenta, ¿no? Bueno, siguiendo con lo académico. El concentrado de plaquetas. El concentrado de plaquetas igual tiene sus indicaciones y tiene sus dosis, ¿no? Dentro de las dosis, en los adultos se administra 1 unidad por cada 10 kilos de peso corporal que tenga el paciente, o 5 a 8 unidades en caso de hemorragia, ¿no? Usualmente una unidad de concentrado de plaquetas te incrementa 5.000 a 7.000 plaquetas, y este proceso de transfusión es el más corto de todos porque te dura media hora. El control lo puedes hacer 1 hora después de la transfusión sin ningún problema y tienen una vida media de 2 a 3 días. Las indicaciones igualmente son las que se pueden observar ahí, ¿no? La hemorragia activa por trombocitopenia, es decir, tiene una hemorragia activa y tiene plaquetas menor a 40.000. O ha tenido plaquetas bajas toda su vida, pero esta vez lo encuentras con plaquetas menos de 50.000 y aparte tiene un sangrado activo. O tiene lo que sería la coagulación intravascular diseminada, que solo se observa con un perfil de coagulación y un hemograma. El hemograma que te bota las plaquetas bajas y el perfil de coagulación que te bota el fibrinógeno bajo también. Entonces ahí sabes que tiene un CID, ahí también necesitas ponerle lo que serían las plaquetas. Y es que es una transfusión masiva, como les decía, ¿no? Es un paciente al cual le pusieron mucha sangre y ahora, aparte de que tiene mucha sangre, tú ves en su piel que tiene sus petequias, tiene su púrpura, el sangrado microvascular difuso, entonces tú le tienes que poner también plaquetas, ¿no? Si es que, por ejemplo, tiene una trombocitopenia inmune, ¿no? Básicamente que bajan las plaquetas por un proceso inmune propio de su cuerpo que ataca sus plaquetas y está sangrando y puede ponerle riesgo a la vida, también le transfundes el concentrador de plaquetas. Si es que tiene plaquetas de 100.000 en una cirugía cardiotorácica y está sangrando, le pones las plaquetas. Si es que tiene problemas de plaquetas, las trombocitopatías, ¿no? Entonces, independientemente de cuándo tenga el valor de plaquetas, como es un problema estructural de las plaquetas por las cuales se consumen y se degradan, sí o sí le tienes que poner, sin importar cuánto tenga. Si es que tiene las plaquetas menor a 10.000, bueno, mejor dicho, si es que es un paciente que no está sangrando, no tiene nada de signos de hemorragia, no tiene nada de signos de hiperconsumo, entonces ahí le puede transfundir normal cuando tenga las plaquetas menor a 10.000. Y si es que tiene ya lo que se denomina factores de hiperconsumo, ahí ya le puedes transfundir cuando tiene plaquetas menor a 20.000. ¿Qué son estos factores de hiperconsumo asociado? Si es que es un paciente que tiene fiebre, ¿no? Si es que es un paciente que está infectado, si está hipertenso, si tiene el vaso muy grande, si tiene problemas de hígado o hepatopatías. Entonces, esto se les denomina factores de hiperconsumo asociados. Si tiene estos, tú cuando ves que el paciente tenga menos de 20.000 lo tienes que transfundir. Pero si no tiene esto, no sangra nada, entonces cuando tenga menos de 10.000. ¿No? Y si es que, por ejemplo, tiene algunas enfermedades como las PTI, que es las trombocitopatías inmunes, PTI, PTI, sí le tienes que transfundir, independientemente de cuánto tenga. Contraindicaciones de la transfusión de plaquetas, profiláctica. A largo plazo no está
indicada si es que tiene una falla crónica de la producción de plaquetas por anemia plástica, al menos que sea un paciente en el cual tengas que prevenir la hemorragia o tiene la hemorragia activa, ahí sí transfunde, si no, no hay ninguna razón. Si es que tiene púrpura trombocitopénica trombótica, tampoco es una contraindicación. Si tiene un síndrome urémico hemolítico, que usualmente ves como falla renal en un paciente, en un niño con diarrea, y anemia hemolítica, eso es un síndrome urémico hemolítico. No se transfunde plaquetas nada más por sí, al menos que haya un riesgo para la vida del paciente tenga la hemorragia activa. Si es que es una hemorragia secundaria a trastorno de factores de coagulación, no tienes por qué transfundir plaquetas, ahí tendrás que transfundir plasma fresco congelado crioprecipitado. O si tiene un PTI, pero sin un sangrado que sea grave. Por ejemplo, un sangrado, unas petequias que en un PTI no necesariamente requiere plaquetas, solo cuando es menos de 50.000, pero si es un sangrado del sistema nervioso central, entonces ahí sí necesitas ponerle plaquetas. No, ese es un sangrado grave, por así decirlo. Tenemos el plasma fresco congelado y el crioprecipitado, como los dos últimos. El plasma fresco congelado, tu administración primero, a diferencia del resto de componentes, no requiere pruebas cruzadas. Solo requiere que la compatibilidad ABO del grupo sanguíneo sea la misma que el receptor. Punto. Igual que lo que sería el crioprecipitado. Estas no requieren las pruebas cruzadas. El plasma fresco congelado se descongela y luego se transfunde en 2 a 4 horas, y no luego empiezan a perder lo que sería la habilidad y la estabilidad de los factores que está transfundiendo acá. En la dosis 10 a 15 cc por kilo en los coagulopatías aumenta si es que está sangrando y baja si es que el uso no es porque hay un trastorno de coagulación, sino solo porque en ese momento tienes que revertir el efecto de la warfarina. Por ejemplo, si es un paciente que se va a operar, la warfarina la tienes que suspender 3 días antes, pero si no te da el tiempo porque es una cirugía de emergencia, le metes plasma fresco congelado a esta dosis de 5-8 por kilo. Y eso es lo que sí se ve en el hospital que hacen. Porque a veces los pacientes no te mencionan que está usando warfarina, o tú le dices que no use y lo sigue usando, entonces ahí es cuando tú tienes que, como sea, usar tu plasma fresco congelado porque lo operan al día siguiente. Una unidad dura 20 a 30 minutos en administrarse y se recupera 20-25% de actividad de los factores de coagulación. Y se puede realizar el control del tiempo de protomina y el tiempo parcial de ampliación activada a la hora, ¿no? El TP y el BTPA. Ahora, ¿cuándo está indicado? Cuando se haga recambio plasmático en las enfermedades como PTT y como síndrome hemolítico urémico, como la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Cuando un recambio plasmático quiere decir que sacas el plasma para luego volver a devolvérselo al paciente. Ese es el tratamiento usualmente de estos, porque como están defectuosos, ya sea de los glóbulos rojos o están defectuosos de plaquetas, esa es una forma en la cual se trata, que es un recambio plasmático. Cuando haces esto, como has sacado plasma, tienes que poner el plasma, entonces le pones el plasma fresco congelado. En los tiempos de protomina o de TTPA prolongados en más de 1.5 veces el valor normal, si es que es un paciente con transfusión masiva también tienes que ponerle, si es que tiene su sangrado microvascular difuso, las petequias, si es que es un paciente con trasplante hepático, si es que es un paciente que tiene déficit de vitamina K, la clínica por sangrados, no sangrados abundantes, y en la cual no puedes esperar el tiempo que dura en colocarle la vitamina K y que haga efecto endovenoso, que es de 6 a 8 horas, también usas el plasma fresco congelado, o porque tienes que neutralizar inmediatamente el uso de cualquier anticoagulante como la warfarina, también le puedes usar eso, el plasma fresco congelado. O en un CID cuando no hay hemorragia, porque cuando no hay no es necesario usarle ni esto ni plaquetas, pues, ¿no? El crioprecipitado, que el precipitado del plasma, básicamente, la dosis es una unidad por kilo cada 12 a 24 horas, pero esto va a depender mucho del factor de coagulación, ¿no? En el caso del factor 5, aumenta la dosis, en el caso del factor 13, por ejemplo, se pone una unidad de plasma fresco por semana. También cuando hay fibrinógeno bajo, sobre todo menor a 80 a 100 miligramos por decilitro en adultos y niños, ¿no? O menor de 300 en gestantes, que es un CID. Se aumenta el punto de corte en gestantes porque ahí tienes doble riesgo, no solo de la madre, sino del feto. Entonces ahí tienes que ponerle el crío precipitado rápido. Entonces, por ejemplo, en las pacientes que tienen preeclampsia, cuando llega eclampsia, que es convulsiones en una gestante, puede avanzar ese síndrome de HELP, que es un síndrome muy feo, porque el síndrome de HELP te da anemia hemolítica, te malogra el hígado y te baja las plaquetas, se las consume horrible.
Y si es que no lo controlas, te lleva a un CID, que es básicamente todo tu cuerpo empieza a coagularse, empiezas a consumir más plaquetas, más fibrinógeno, y ahí es donde tú ves que empiezan a transfundir glóbulos rojos porque tienen esa anemia hemolítica, le transfunden plaquetas porque se las consumió, y le transfunden el crioprecipitado porque está bajando su fibrinógeno. Ahí es cuando son esos casos donde uno puede ver que le transfunden todos los hemocomponentes que se pueden extraer de una unidad de sangre. Y usas mucho en los pacientes, mucho, mucho. La compatibilidad de los hemocomponentes, ¿no? Del paquete globular tiene que ser la misma compatibilidad que el receptor. En el caso del plasma fresco congelado, no importa la compatibilidad igualmente, ¿no? Pero no es tan específica, ¿no? Por ejemplo, acá puedes usar al menos lo que tenga el grupo sanguíneo. Por ejemplo, si es una CA, CAB, ¿no? En cambio, en el paquete globular solo lo puedes usar si es que sea un A o un O, que es un donante universal. Situaciones especiales, si es que es un paciente que tiene hepatopatías, daño en el hígado. Entonces acá lo que se usa es vitamina K endovenosa, porque el problema va a ser de los factores que sean dependientes de esta vitamina K cuando falle el hígado. Entonces vitamina K endovenosa y plasma fresco congelado si es que sangra o previo a alguna cirugía. Concentrado de plaquetas si es menor a 50.000 y crioprecipitado si es que el fibrinógeno está bajo. En deficiencia de factores vitamina K dependientes, lo que tienes que hacer primero es tratar la causa que ha generado que haya una deficiencia de estos factores o que haya una deficiencia de la vitamina K. Por ejemplo, la dieta o, por ejemplo, los anticoagulantes. Si es que es la dieta, aumentar vitamina K en la dieta. Y si es que es anticoagulante, suspender la warfarina. ¿Cómo lo reviertes? La warfarina con vitamina K endovenosa, ¿no? Y en la insuficiencia renal crónica, lo que tienes que hacer antes de transfundir es darle ácido fólico, vitamina B12, hierro, eritropoyetina, también 3 veces por semana. Eso se le da antes de transfundir. Y solo vas a transfundir si que es último recurso, por ejemplo, una hemorragia aguda hemodinámicamente inestable, es decir, que le genera hipotensión, disnea, taquicardia. O es un paciente que tiene su dolor de pecho. Ahí tienes que transfundir. En mielosupresión hay, de acuerdo a cada una de las series, ¿no? Serie roja y serie de los plaquetas. En la serie roja, si es que la anemia es sintomática o tiene una hemoglobina menor de 6, independientemente tenga clínica, y el concentrado de plaquetas de manera profiláctica siempre para mantener sus plaquetas más de 100.000, o terapéutica si es que sangra. Si es que sangra le das, y si es que no está sangrando tienes que ver que las plaquetas siempre sean más de 100.000. En pacientes que tengan algún problema en la sangre, sea cáncer o sea, por ejemplo, la drepanocitosis, que es básicamente la anemia falciforme, ahí usas paquete globular, pero no lo usas para aumentar la hemoglobina, lo usas para diluir a la hemoglobina que está mal, que es la hemoglobina S. ¿Ya? De esta forma también suprimes la eritropoyesis y hace que ya no deje de generar, ya no deje de producir esta hemoglobina. En las anemias hemolíticas también lo puedes transfundir, pero adicional a ello tienes que ponerle corticoides, ¿no? Para disminuir el propio ataque del cuerpo. Y en los trastornos específicos con la hemofilia A le das factor 8 porque esa es la deficiencia de la hemofilia B, el factor 9, la enfermedad de von Willebrand, el factor 8, y en el CID le das el crioprecipitado, sobre todo. En las embarazadas hay lo que se conoce la hemodilución. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen plasmático y aumentan los glóbulos rojos, pero aumenta más plasma que glóbulos rojos. Entonces termina habiendo una anemia, entre comillas, pero anemia por hemodilución porque hay mucho plasma. Sus controles para hemoglobina, menor a 11 en el primer y tercer trimestre, menor a 10.5 en el segundo trimestre. Usualmente se hace un control en las puérperas, ni bien dan a luz, sea parto vaginal, sea cesárea, se saca sangre para ver cuánto tiene de hemoglobina. Y siempre vuelve a la normalidad a las 8 semanas postparto, en todo su porperio. Si es que no, antes de transfundir, se prefiere usar hierro sacarato. Básicamente es el hierro endovenoso, ¿no? Pero como último recurso a veces se transfunde. Por ejemplo, si es una paciente que ha dado a luz y se infectó, no le vas a dar hierro porque el hierro lo usan las bacterias para su crecimiento. Ahí está contraindicado el hierro, en cualquier forma. Entonces ahí usas transfusión sanguínea porque no le puedes dar hierro, no le puedes subir la anemia con el hierro. En cirugías igualmente, si es que es, por ejemplo, un paciente que ha estado usando warfarina, la suspendes 3 días antes, pero si es que no la puedes suspender 3 días antes porque ya lo operan al día siguiente, usas la vitamina K endovenosa. Acá está, esta es la dosis. O usas el plasma fresco combinado, que también les había mencionado. Y en los pacientes que estén anticoagulados con heparina, no hay ningún problema porque la heparina la puedes suspender 6 horas antes de la operación, ¿no? Pero si es que no, lo reviertes el efecto con sulfato de protanol. Otros casos especiales, la hemorragia digestiva alta. En estos pacientes se usa el paquete globular para mantener la hemoglobina 9 o una hemoglobina independientemente, pero tiene una clínica de taquicardia y hipotensión. Pero primero se usan los fluidos, primero los cristaloides. Estos sangran por varices esofágicas o varices gástricas porque tienen hipertensión prostática, ¿no? Usualmente se ve en los pacientes con cirrosis, se ve mucho eso.
Y las anemias de células falciformes solo se usa la hemoglobina, como les había dicho, para diluir la hemoglobina mala o en los episodios de crisis. Si no es un episodio en el que tiene disnea, taquicardia, que siempre genera esos pacientes, ahí sí se transforma. Hay 3 etapas ya para terminar. La etapa pretransfusional, en la que se ve si es que requiere o no requiere, y si es que requiere, se usa un consentimiento informado y una solicitud transfusional. Esta es la solicitud transfusional, esta es la del Belén. O sea, hay una normativa general de cómo debe ser una solicitud, esta cumple muchos de esos requisitos, entonces por eso la puse, esta es la del Belén. Y en esta solicitud transfusional del Belén se puede observar, pues, ¿no? Lo que es los datos personales del paciente, ¿no? Apellidos, nombres, DNI, fecha de nacimiento. Esto ya es algo específico de cada hospital, ¿no? El servicio, dónde está, la edad en años, si es mujer, si es hombre, el grupo sanguíneo, el factor RH. A veces no sabes esto, porque si te llegan cirugía no sabes. Si es que es una gestante fijo, sabes, porque todas las gestantes en su primer control perinatal, todas tienen su grupo sanguíneo. Entonces tú solo pones el grupo sanguíneo de la persona. Algunos se saben su grupo sanguíneo, pero siempre es mejor confirmar. Si es que ha recibido transfusiones antes o no, si es que la recibió, si es que tuvo reacciones adversas o no, ¿no? Si es que es una mujer, si ha estado embarazada, si ha tenido abortos, si ha tenido problemas de la incompatibilidad materno-fetal, ¿no? ¿Por qué le estás dando? Acá pones usualmente anemia severa. Valores de exámenes de laboratorio del paciente, si es que tienes, te pones de hemoglobina, ¿no? Las plaquetas y el hematocrito, esos son los 3 principales. Acá lo que necesitas y cuántas. Entonces, usualmente es paquete globular, plasma fresco congelado, frío precipitado y plaquetas simples. Esas son las que más se usan, al menos en el Belén que he visto, ¿no? Y pones cuántas unidades necesitas, ¿ya? Ahora, para que, usualmente en lo que sería el paquete globular, pones, o sea, uno, es lo mejor que te piden, ¿no? O sea, pon uno porque al final puedes poner la solicitud transfusional para 3 paquetes globulares, ¿no? Y creo que, o sea, al final, ¿no? Le pones, por ejemplo, la solicitud transfusional para 3 paquetes globulares, pero no te van a dar los 3 en ese mismo momento, porque te van a dar uno, tienes que llevarlo, que lo pongan, que dura hasta 2 horas, volver, recoger el otro, volver, recoger el otro. Entonces, o sea, al final puedes poner 3 paquetes globulares en una sola solicitud, o puedes poner uno, uno, uno. Pero más se prefiere poner la cantidad total de paquetes que vas a usar en una solicitud transfusional. Esta solicitud es, por ejemplo, usas 3 paquetes globulares, usas solo esta solicitud. Si vas a poner plaquetas, usas otra. Si vas a usar plasma fresco congelado, otra, ¿no? La fecha de cuando lo estás pidiendo, la hora, el requerimiento usualmente se marca urgente y ahí está donde les había mencionado el apartado de que a veces es muy urgente y el sello, el doctor tiene que sellar acá, ¿no? O sea, usualmente el sello del médico solicitante siempre es acá, es decir, el médico que está pidiendo la sangre. Pero a veces también ponen otro sello acá, al lado de muy urgente, sin prueba cruzada, porque o sea, ahí es el problema de que tú necesitas la unidad de sangre como sea, sin importar si va a ser compatible o no con tu receptor. Entonces, claro, le pones otro sello más. A la vuelta está el consentimiento informado de la persona que va a recibir la sangre o el familiar en el caso del paciente esté inconsciente. Entonces, la firma y sello del médico que lo está solicitando, y acaba la huella del paciente y la firma del paciente, y su DNI a veces también, acá abajo. Y esto solo se llena, bueno, esto lo llena banco de sangre y esto tú lo llenas cuando lo recibes. Una persona que recibió el hemocomponente pone su nombre, sus pedidos, la fecha, la hora y lo firmas para saber que tú has recibido de ese paciente. Entonces, si por algún motivo viene otra persona a recibir, el banco de sangre te dice, ¿sabes qué? Ya me recibió esta persona, entonces esa persona es la que se hace cargo de que esa unidad de sangre llegue al paciente. Una vez que está transfundiendo, ¿no? Siempre se tiene que revisar que el hemocomponente esté bien, no haya sido coagulado, que sea el adecuado para el paciente, es decir, que tenga la identificación, y usar el menor goteo posible primero, el goteo más bajo, para ver si es que hay algún malestar. Si es que hay, entonces se detiene y se maneja esa reacción. Si es que no, se va aumentando el goteo hasta el máximo, el tope, según cada uno de los hemocomponentes, ¿no? Bueno, el tiempo que demora cada hemocomponente y las reacciones adversas. De esto vamos a hablar un poco rápido, ¿ya? Los síntomas pueden ser variados, desde muy inespecíficos como escalofríos, fiebre, sudor, prurito, rubor, hasta algo más fuerte como la hipotensión y el hecho de que el paciente empiece a tener su sangrado microvascular difuso o diátesis hemorrágica. Sangra rápido. Puede agruparse en categorías de acuerdo a la reacción que tenga. Puede ser leve,